Ya viene Hogares que Transforman el Mundo 2025, marzo 6, 7 y 8. La mega conferencia sobre grupos de amistad, el sistema más efectivo que ha traído el mayor crecimiento en la historia de la iglesia Ríos de Agua Viva. Extendemos la invitación a todo pastor, a cada congregación, con el único interés de compartir con ustedes cómo Dios ha dado a nuestra iglesia un crecimiento exponencial trabajando con grupos de amistad. Tendremos como expositores de la palabra de Dios reconocidos pastores como Elías Limones, un hombre usado poderosamente por Dios, Pastor Ryan Crossley, enseñando con poder en esta conferencia de grupos. De México, al Pastor Edwin González, por primera vez en nuestra conferencia, pero con una gran experiencia sobre crecimiento. Contaremos también con el reconocido pastor que está teniendo un impacto en la ciudad de Mazatlán, México, con su iglesia La Misión y trabajando con grupos de amistad, Pastor Elías Páez de la Cerda. Y como anfitriones de esta conferencia celular, al propulsor de los grupos de amistad y fundador de la iglesia Ríos de Agua Viva, Obispo Mario Oseguera, junto a su hijo y pastor principal de Ríos de Agua Viva, Pastor Josué Oseguera. Pastores, líderes, no pierdan esta oportunidad y regístrese para ser parte de este evento que traerá bendición y crecimiento a nuestras iglesias. Recuerde, marzo 6, 7 y 8, registración en línea o llamando al 909-397-0581. La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca del plan del trabajo y les dije que vamos a dar por unas semanas fundamentos bíblicos de las creencias cristianas. Son más lecciones. Quizás no lo van a mantener gritando y corriendo, pero este es el fundamento que usted debe de tener para mantenerlo parado, brincando y corriendo en la casa de Dios. Amén. Vamos a dar una lección. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Amén. Si le aburre la Biblia, no le va a gustar este mensaje, pero al cristiano debe de amar la palabra de Dios, porque en mi corazón he guardado tus dichos, los he atesorado para no caer, no pecar contra ti. Amén. Los últimos días van a venir toda clase de doctrina y de vientos de confusión, y la gente que tiene comezón de oído va a correr aquí para allá a buscar otras creencias que le apetezcan a su paladar. Pero no es lo que a mí me gusta, es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es un buffet donde escojo lo que me cae y lo que me gusta y desecho lo que no me cae y no me gusta. Yo tengo que leer palabra de Dios y saber qué es el fundamento cristiano. Y hablamos la semana pasada de defender nuestra doctrina cuando alguien nos pida prueba de nuestra esperanza y fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a el día de hoy a hablar acerca del nuevo pacto de la gracia. El nuevo pacto de la gracia. Efesios 2:8 dice, ¿por qué no lo lee conmigo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Amén.
Voltee con alguien, regale una sonrisa y tome su lugar. Amén. La semana pasada hablamos de la caída del hombre y cómo todo hombre desde el inicio de Adán hubo una caída, y esto trajo consecuencias físicas y consecuencias de muerte espiritual y física y consecuencias de una separación con Dios. Hablamos de el hombre se desvió del camino porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propios caminos y perversiones. Hablamos de que nadie se escapa de esta naturaleza pecaminosa. Todos nacimos en pecado, me engendró mi madre. Todos nacimos inclinados hacia el mal, con un impulso natural de pecar. Nadie nos enseñó a mentir, nadie nos enseñó a ser egocéntricos. Nacimos naturalmente con esta inclinación al pecado, y nadie se escapó, por cuanto todos pecaron. No hubo ni un justo. Estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Quiere decir que ninguno de nosotros puede llegar al cielo a través de nuestras obras, nuestros hechos, nuestra pureza o justificación de la conducta a la cual vivimos, que nos lleva a solo una solución. El Señor hizo un plan de redimir el pecado del mundo al sacrificar un palomo o un cordero. Y bueno, Jesucristo bajó. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el cual fue el único digno de abrir los sellos, el único cordero inmolado que puede santificar a un pueblo pecador. Y Él murió en aquella cruz para hacernos justificados delante de Él mismo, y ahora tenemos paz con Él y tenemos una venida al cielo, no por lo que yo soy o he hecho, sino por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Amén. Y el día de hoy quiero hablarles acerca del nuevo pacto de la gracia. Ahora, le va a sonar un poco repetitivo. Quiero seguir pegando lo mismo y agregar un poco más para entender más profundamente y captarlo completo, porque a algunos nos cuesta esto y dicen, no lo entendí muy bien. Bueno, lo vamos a recapacitar un poquito y dar otros versículos para poder mejor entenderlo y tenerlo en nuestra conciencia para cuando alguien nos pida prueba de nuestra esperanza y fe. La semana pasada miramos cómo todos hemos pecado, nacimos en esa naturaleza y no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, nosotros mismos. Aceptamos que la solución de este pecado y esta naturaleza está en Cristo Jesús. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de maldad, de muerte? Gracias a Dios en Cristo Jesús. Amén. Él es la solución. Quiero leerles un verso poderoso. Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice la Biblia acerca de la ley. El día de hoy quiero hablarles acerca de la ley y la gracia. La ley y la gracia. Ese es el tema el día de hoy, el nuevo pacto de la gracia. Pero quiero hablar de la ley y la gracia. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Yo ahorita se lo voy a explicar. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia de Dios. Estoy hablando de la gracia de Dios y la diferencia de la gracia y la ley. La ley vino para que abundara el pecado, pero cuando abundó el pecado, más sobreabundó la gracia de Dios. Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz del Calvario, como hablamos la semana pasada, y cuando Él muere en aquella cruz, algo sucede extraordinario y fenomenal. La cortina del templo se parte en dos. La cortina del templo es rota. Había un lugar santísimo que nadie podía entrar, pero cuando se rompe la cortina, eso nos da el privilegio a usted y a mí de poder tener
comunicación directa con nuestro Dios. No necesitamos un intermediario, no necesitamos alguien que hable a Dios por mí, porque yo no puedo hablar con Dios. No necesitamos ser especiales o de cierto linaje para llegar a la santidad, al lugar santísimo, al trono de Dios. Esta misma noche, mientras oraba, usted tiene acceso directo de estar hablando en el lugar santo con Dios, porque esa cortina fue rota y partida en dos. Pero la cortina en el templo rota en dos también marca el cambio de una nueva dispensación, un nuevo tiempo, una nueva era. Jesucristo es el puente del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En Él están los dos conectados. Él es ese puente que cambia la dispensación, y hay una transición del antiguo pacto que viene desde la ley de Moisés al nuevo pacto que viene siendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 5:17 Jesús nos dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. Les hablé el domingo del día del sábado. Dice, yo no vine a quebrar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar la ley, para revocar, para invalidar la ley. No, sino que he venido para cumplir la ley. Esto significa de que el único hombre que puede cumplir la ley completa, ni un solo hombre en la historia de la humanidad pudo pagar el precio por nuestros pecados, porque ni uno solo fue hallado justo. Hubo grandes reyes, hubo grandes jueces, hubo grandes héroes de la fe, pero todos en algún momento de su vida tuvieron una caída y tuvieron un defecto, igual que usted y yo. Pero hubo solo uno que era digno de abrir los sellos. Hubo uno solo que era digno de ser el cordero puro, blanco, sin mancha, sin arruga, sin defecto, el unigénito, el primogénito, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra ningún otro hombre pudo sustituir el cordero perfecto, sin defecto, por nuestros pecados. Por eso es que es el que cumple la ley. Él no vino a borrar la ley, sino a cumplir esa ley. El comentario de Jesús es este: yo soy el único que puede cumplir los requisitos estrictos y perfectos de la ley para pagar el pecado del mundo. Amén. Es el único, y por su sacrificio nos trajo justicia. Somos justos no porque lo merecemos y nosotros somos perfectos, porque Él es justo. Somos santificados no porque somos santitos aquí en la iglesia, porque Él es santo y lo reconcilió consigo mismo. Y ahora podemos tener paz con Dios, paz con Él. ¿Por qué? Por medio de su regalo, por medio de su sacrificio, por medio de su perdón. Romanos 5:1: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se esconda, no evada, no se tenga miedo de Dios. Ay, tiene algo contra mí, viene con un chicote contra mí, me quiere dañar, no está contento conmigo. No, usted tiene paz con Dios por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y aceptar y creer que Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, y usted tendrá paz con Dios, paz con Él. Amén. Hay una diferencia entre esta ley y esta gracia, las dos dispensaciones en la cual Jesucristo transiciona. Entonces, ¿qué es gracia? Bueno, gracia es el favor inmerecido de Dios a la humanidad. Gracia es el favor inmerecido de Dios a la humanidad. Gracia es que Dios no te da lo que mereces. ¿Qué merezco? Muerte. ¿Qué merezco? Infierno. ¿Qué merezco? Pecado, sufrir. Pero Dios no te dio lo que mereces, te dio lo que no mereces: perdón, gracia,
misericordia, santidad, te dio el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios. No lo merecemos, porque a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces vino hasta Pomona el evangelio para poder llegar, que tú puedes ser parte del linaje de Abraham, de la nación escogida, del pueblo santo, el pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos el privilegio, aunque no lo merecemos. Pero gracias a Dios por su gracia. Es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Los animales no tienen gracia. Gloria a Dios por su perrito y por su animal, pero él no va al cielo. Gracias a Dios que la misericordia, el favor de Dios está puesto sobre los hombres de la tierra. Amén. Este viene siendo lo opuesto a la ley, porque bajo la ley el hombre se justifica con sus acciones y hechos, y existe una penalidad para el ofensor o el pecador. La ley demanda que pagues el balance del pecado con sangre. Lo hablamos la semana pasada. Al contrario, la gracia no demanda nada de nosotros. ¿Por qué? Porque bajo la gracia Jesús tomó el castigo en su espalda una vez y para siempre, como hablamos la semana pasada, y pagó el precio del pecado en aquella cruz, arreglando el balance de nuestro pecado del pasado y del futuro, permitiéndonos estar en paz y bien con el mismo, el cual tenemos un defensor que es Jesucristo el justo, y aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay en aquellos que están en Cristo Jesús. Tenemos un defensor en la corte que pagó el precio del pecado. Y este contexto nos ayuda a entender mejor Efesios 2:8. Porque por gracia sois vosotros salvos, por medio de la fe. La salvación viene por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, por la misericordia de Dios. Viene como un regalo de Dios. Tu salvación viene por gracia y por medio de la fe. Número uno, Dios te da la salvación por su gracia. Y dos, yo debo creer en Jesucristo. Eso viene por medio de la gracia y viene por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, que es un regalo de Dios, no por obras, no por hechos. No es que si te latigas en tu espalda, no es que si te vas caminando de rodillas, no es que si haces 100 rosarios, no es que si haces cientos de ayunos, no es que si vives de cierta manera. No, eso no te salva. Ahora, servir a Dios, servir en la iglesia, orar a Dios, vivir bien, todo eso es esencial, y todo eso lo vamos a ver otras semanas. Pero la gracia de Dios no se gana comprándola con hechos, no se gana por obras. No es por obras para que nadie se robe el crédito, para que nadie se levante de orgullo, para que nadie se gloríe de sí mismo. Amén. Entonces, note la diferencia. Bajo la ley somos justificados según los mandamientos y los rituales de sacrificio de la ley. Somos justificados por nuestras acciones. Pero bajo la gracia, Jesucristo introdujo una nueva justificación a través de Cristo Jesús, a través de su perdón y su sacrificio. Y hace énfasis que la gracia, que el perdón es un regalo de Dios, no de vosotros. No viene de esfuerzo humano, no viene de nuestro cumplimiento de la ley, no viene de nuestros buenos actos, acciones y obras, sino para que nadie se gloríe. Viene de un regalo inmerecido de Dios y de poner tu fe en el Cristo que salvó tu vida. Este es un nuevo pacto que es basado no en lo que yo he hecho, es basado en lo que Cristo ya hizo por mí. El nuevo pacto no se trata de que yo cumpla la ley. El nuevo pacto se trata de que hubo uno que ya cumplió la ley, y por medio de él, pagando su precio en el sacrificio, yo puedo ser justificado también. No vine a volar la ley, vine a cumplir la ley.
Cualquier otra religión, búsquela, todo el mundo, cualquier otra religión demanda mucho de nosotros. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que hacer aquí, usted tiene que hacer allá, y tiene que llegar a cierto nivel y a cierta categoría, y tiene que llegar a cierto nivel para poder ser aceptado, para poder ser verdadero de esta religión. Pero el cristianismo es el único que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesucristo ya ha hecho por mí. Él lo pagó todo y nos dio gratuitamente de gracia. Lo que de gracia hemos recibido es un favor inmerecido. Entonces, hay un nuevo pacto, el nuevo pacto de la gracia por medio de Cristo Jesús. Quiero explicárselo con Biblia, no me lo crea nomás a mí. Hebreos 8, de tarea, léase todo el capítulo, habla del nuevo pacto de Dios. Pero déjenme nomás le leo un versículo. El antiguo pacto es quitado por el nuevo pacto. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero. Y lo que es viejo y anticuado está en vía de desaparecer o ser obsoleto. Entonces Dios quita el antiguo y pone un nuevo pacto. Estamos en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia. En la última cena, antes de morir, Jesucristo tiene una cena con sus discípulos, hablando de lo que nosotros hacemos de la Santa Cena. Jesucristo se junta con sus discípulos y les habla del nuevo pacto. Ellos no lo entienden, pero Dios le está revelando que viene un nuevo pacto, no por la ley, sino por la gracia. Mateo 26:27 dice: y tomando la copa, partiendo el pan, habiendo dado gracias a Dios, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Este es el nuevo pacto. Está empezando una nueva dispensación, un nuevo pacto. ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados. ¿Qué es redimir? No entiendo estos términos bíblicos, se los simplifico. Redimir es un término que usted puede retomar algo que le pertenece. Por ejemplo, yo tengo una deuda y no tengo con qué pagarla. Así de que me recuerdo que en el garage tengo una guitarra y digo: pues no tengo dinero para pagar la deuda. Así de que voy a ir a la pawn shop, voy a ir a la casa de empeño y voy a dejar mi guitarra. Y le voy a decir al empeñador, le voy a decir: mira, no tengo dinero, tengo una deuda. Te dejo esta guitarra, préstame dinero. Yo lo voy a pagar mi deuda y luego regreso cuando tenga el dinero para redimir mi guitarra. Quédatela, pero no la vendas, es mía. Nomás necesito ayuda por el momento. Yo regreso, pago mi guitarra con el interés y redimo lo que me pertenece a mí. Entonces pagas el precio, colectas el dinero y vienes, le pagas al de la empeños y agarras y redimes lo que te perteneció a ti. Jesucristo es el justo que vino a pagar el precio para retomar, para reclamar todo lo que le pertenece a Él. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, usted es hija de Dios. Usted no le pertenece al enemigo, usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece a Dios. Y Dios vino a redimir, a retomar todo lo que el diablo había quitado y había robado. Él vino a retomar lo que me pertenece. Tú eres hijo de Dios, criatura del Altísimo, tienes la imagen y semejanza de Él. Y Él pagó el precio para redimir lo que es mío. Este es el nuevo pacto, que mi sangre es derramada para la remisión de muchos. Es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, Romanos 7 nos habla de este pacto. Ahora,
Nos vamos a meter un poquito más profundo. Sígame un poquito. En Romanos 7, Pablo nos explica acerca de la profundidad del fundamento de esto que es la ley y la gracia en Cristo Jesús. Pablo está poniendo un fundamento, explicando, escuche bien, que la ley domina al hombre, nos gobierna la ley de Dios. Luego explica que la ley le da poder al pecado. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si usted le dice a un niño no haga eso, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo van a ir a hacer. Cuando la ley nos dice no hagan, lo primero que la carne quiere hacer es hacer. Porque usted y yo no sabíamos que era pecado. El pecado no tenía efecto en nosotros. Andábamos pecando sin vergüenza. Andábamos pecando sin remordimiento. Pero cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, se nos quita la ceguera de los ojos, la venda de los ojos, y miramos la realidad, lo bueno y lo malo, y conocemos la ley de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando tomaron del fruto de la ciencia del bien y el mal? Fueron sus ojos descubiertos, fueron desnudos, descubrieron su desnudez, descubrieron lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasó? Se cubrieron, ya les dije, se cubrieron de sus obras. Y Dios dijo, no es con tus obras, es con sangre, y les puso un cordero. Entonces, cuando estábamos en el mundo, la ley, el pecado no tenía poder. Pero cuando llegamos a Cristo y conocimos la ley, nuestros ojos se abrieron y le dio poder al pecado. ¿Por qué? Porque ahora ese pecado nos acabó, nos mató. Porque nos mostró qué tan mal estábamos usted y yo, qué tan impuros vivíamos nosotros. Antes decíamos, yo soy bueno, me voy al cielo porque yo no he matado, díselo eso a aquellos pandilleros, pero yo soy bueno. Pero cuando llegamos a Cristo, la ley demostró que no somos tan buenos como pensamos. Y también, ojo, caución, escuche, la ley le dio poder al pecado. Porque cuando le dice al niño no lo haga, va y lo hace. Y cuando leemos en la Biblia que no debemos de hacerlo, la carne más quiere hacerlo y seguir el pecado. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:20, ya lo leímos, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Escuche bien. Pero cuando abunda el pecado, también abunda la inmensa gracia de nuestro Señor. La ley se introdujo para abundar de pecado, porque le da poder al pecado. Nos abre de entender qué es el pecado. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley me hizo conocer que yo estaba mal. La ley me hizo consciente de que yo no podía contra el pecado. La ley me hizo consciente de que yo necesitaba un Salvador, porque yo no podía por mí mismo. Y ahí es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24 nos lo explica. De manera que la ley ha sido nuestro tutor que nos lleva a Cristo. La ley es nuestro tutor que nos lleva a Cristo, porque cuando vemos la ley realizamos que no podemos, necesitamos un Salvador, y nos lleva a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir a la fe no estamos ya al cuidado de un ayo, tutor, guía, ley. La ley me introdujo a Cristo. Pero una vez que estoy en Cristo, estoy en su gracia, ya no estoy sujeto a aquella ley. Se lo explico enseguida, pero se lo estoy simplificando. Ahora vamos a la Biblia para poder entenderlo y captarlo mejor. Romanos 7 nos pone el fundamento Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñoreó del hombre. En cuanto este hombre vive, la ley está sobre él. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Luego nos da un ejemplo. Está hablando de la ley de la gracia, pero nos da un ejemplo. Se va a un ejemplo y luego regresa a la ley. Vamos con él. El ejemplo es de una mujer casada. Dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley
de su marido mientras su marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley con su marido, ¿sí o no? Porque hasta la muerte nos separe. Yo tengo un compromiso con mi esposa hasta que la muerte nos separe, y cuando llega la muerte quebra ese compromiso, ese pacto, esa ley. Pero si en vida del marido, o sea, si el marido todavía está vivo, se une con otro varón, esa mujer llega a ser adúltera. Pero si su marido muere, ella está libre de la ley, de tal manera que si ella se une con otro marido, esa mujer no será adúltera. ¿Por qué? Porque murió la ley, el contrato, cuando murió el esposo. Quiere decir, hasta que la muerte nos separe, cuando llega la muerte, llega un pacto nuevo. ¿Está conmigo todavía? Así también nosotros, hermanos míos, ahora regresa a la ley y a la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevéis fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley. La ley le dio poder al pecado en mí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley. Obraban en nuestros miembros y llevaban el fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella. ¿Cuándo? Cuando fuimos bautizados. Cuando yo fui bautizado y fui crucificado juntamente con Cristo. Y cuando me enterraron, me metieron al sepulcro, y ahí salí, pero resucitado en Cristo Jesús como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la ley antigua pasó, el poder de la carne pasó, y aquí vivo en la gracia y en la justicia de Dios, y soy santo delante de Dios. Pero ahora estamos libres de la ley, porque habéis muerto para ella, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo pacto del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Hay un nuevo pacto. ¿Qué diremos pues, mis hermanos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es mala? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no era por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciéis. Escuche bien, la ley está ahí para que abunde el pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos demuestra qué tan mal y pecaminoso estamos. Escuche bien, hoy en día hay un movimiento moralista de la gente que dice: no necesitamos a un Dios, no necesitamos una Biblia en las escuelas, no necesitamos cristianismo en nuestro gobierno y en nuestro país. ¿Por qué? Porque el mundo no necesita la Biblia. Nosotros los humanos sabemos qué es bueno y qué es malo. Nuestra conciencia nos dice, nuestro corazón nos maneja. Sigue tu corazón, haz lo que desea tu corazón, haz los deseos de la vista. El hombre sabe naturalmente qué es bueno y qué es malo. No es cierto, no es así. Años atrás el hombre vivía como salvajes. El hombre mataba el uno al otro, el hombre esclavizaba a otro, el hombre hacía homicidio, genocidios, violaba el uno al otro, trataba a su otro hermano o humano como un perro, como inferior a él, hasta que vino la ley del Señor, hasta que vino la palabra de Dios, hasta que Jesús pisó la tierra, y en medio de un pueblo romano, diente por diente, ojo por ojo, Jesucristo vino y dijo: oíste que se había dicho diente por diente y ojo por ojo, pero yo traigo una nueva ley, y es la ley de orar por los que te maldiguen, de amar a los que te ultrajan, de orar y pedir perdón por aquellos que te hacen mal. Y si alguien te pide hacer una milla, ve con él 2. Y si alguien te pide la camisa, dale la chamarra también. Y si alguien te golpea la mejilla, dale la otra también. Ama a tu hermano y ama a tu
enemigo también. Usted no tiene idea de qué tan poderoso es esta palabra para la humanidad y para nuestra sociedad. Hoy en día tomamos los principios bíblicos y queremos sacar la Biblia y decir: esto es moralidad humana. No, Señor, es la perfecta palabra de Dios que ha cambiado la humanidad, y ahora podemos tener un poco de moralidad basado a la ley, porque la ley nos enseñó que estábamos muy mal. Perdón, ¿la ley es mala? De ninguna manera, porque yo no conocía la ley. Yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocía la codicia, a menos que la ley dijese no codiciar. Nosotros no sabíamos lo que es bueno y lo que es malo si no fuera por la ley. Y continúa diciendo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, porque yo no conocía lo que era lo malo si no fuera por la ley. Yo no conocía lo que era la codicia si la ley no dijera no codicias. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Escuche bien. El mandamiento, la ley, le dio poder al pecado, le dio ocasión para producir en mí más codicia. Porque le dices al niño: no lo hagas, ¿y qué hace? Va y lo hace. Porque sin la ley el pecado está muerto. Antes no sabía la ley, antes no sabía que era pecado y pecaba sin tener remordimiento. Antes el pecado estaba muerto. Uno peca y no le da vergüenza. Pero yo sin la ley vivía en otro tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, cuando se me abrieron los ojos del bien y del mal, el pecado revivió y yo morí. Me acabó. ¡Wow! ¡Qué desastre soy! Y descubrí que en el mismo mandamiento era para vida y a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomaba ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, me acabó. La ley es mala, no es mala, pero nos enseña qué tan mal estamos nosotros. De manera que la ley a la verdad es santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno. Al saber lo bueno, produjo en mí el pecado y la muerte, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué tan mal estoy! Porque sabemos que la ley es el espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco hago, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y comienza a dar ese dilema Pablo acerca de la carne y del espíritu, y termina diciendo con el verso que leímos la semana pasada: miserable de mí, ¿quién puede librarme de ese cuerpo de pecado, de maldad, de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, que me pudo salvar, que me pudo cambiar, que me pudo poner una nueva naturaleza bajo el Espíritu de Dios. Dele fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Está conmigo todavía? Entonces, Dios establece un nuevo pacto para todos. Escuche bien. Hace un nuevo pacto para todos, ya no basado a la ley, basado a su gracia. Escuche, lógicamente, cuando los judíos escuchan esto, a algunos no les gustó. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos hacer lo otro, nosotros no hacemos lo aquí, no vamos para allá, nosotros no celebramos esto, nosotros no celebramos aquello, nosotros no comemos esto, nosotros no. Si ustedes cristianos quieren ser seguidores de Cristo, Cristo fue un judío, así de que ustedes tienen que seguir conforme la costumbre, la ley de los judíos. Usted va a tener que circuncidarse, usted va a tener que comer, no nada de carne, de esto y del otro. Entonces trataron de hacer a los cristianos basados a la ley. Era un gran problema para los judíos transicionando al cristianismo, que querían la gracia de Jesús, pero todavía querían
mantener los estrictos rudimentos de la ley. Y por causa de esto se convirtieron en enemistad entre unos y otros. Hubo pleitos, hubo problemas entre los judíos y los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todas las otras naciones, que somos nosotros incluidos. Escuche bien, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, quien ha unido a todos los pueblos a uno solo, derribando la pared de separación. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo para Él, haciendo paz mediante la cruz. Eso es lo que Jesús hizo. Había pleito, había problemas. Dijo: no se peleen, Dios es nuestra paz. Y Él unió a todos en un solo pueblo. Quiten la separación, porque la ley tenía normas, reglamentos, y Él quitó todo esto para que con su muerte nos uniera a todos en un solo pueblo. Pablo nos está diciendo: Cristo acabó con todos esos sacrificios y rutinas antiguas y puso nuevo pacto para unir a todos en un solo cuerpo. Y nos advierte: cuidado, ojo, con la gente que quiere regresar a la ley. Hoy en día hay un movimiento entre judío cristiano, el cual quiere hacer cristianos que creen en Jesús, Jesucristo, pero todavía seguir los reglamentos de la ley. Escuche bien. Hace unos años atrás llegó un jovencito aquí en la iglesia. Yo estaba dirigiendo a los jóvenes y llegó un jovencito y comenzó a confundir a muchos y comenzó a decirles, y sacó a muchos jóvenes de la iglesia. Pregúnteme, ¿dónde están hoy? Están en el mundo. Porque algunos se van: no, aquí no son tan estrictos, yo me voy para allá lo más estricto, y al rato ya ni siquiera están en el cristianismo. Y este hombre llegó y confundió a muchos, los sacó, y en vez de acercarlos a Dios, los apartó de Dios, se fueron al mundo. Pero este joven llegó hace muchos años atrás y empezó a confundir a muchos, y empezó a decir que el cristianismo no es lo que nosotros creemos, que el cristianismo fue un invento de Roma, y que ellos traducieron la Biblia, y que al traducir la Biblia la traducieron mal, y que cambiaron mucha de la doctrina, y que entonces esta Biblia no sirve, y que el poder de Dios no está en el nombre de Jesús, que si quieres tener poder necesitas regresar al nombre de Yeshua y no el nombre de Jesús, porque en el romano Jesús es el nombre de un caballo. Empezó a decir toda clase de cosas y la gente empezó a creerle. ¿Por qué? Porque si ustedes van a lo de los romanos, ellos cambiaron, y ellos, entonces tienes que regresar al hebreo original, a Yeshua, para poder tener este poder, para poder hacer la cosa. Jesús es Yeshua traducido al español. Y en inglés es Jesus. Mi nombre es Josué, pero en inglés es Joshua, y en hebreo es Yeshua, es Yeshua. Amén. Un poquito muy pegado a Jesús, porque Josué y Jesús ambos significan el Salvador del pueblo. Eso es Yeshua y Yeshua. Entonces los dos, no importa en qué idioma, sigo siendo el mismo Josué. Y no importa en qué idioma usted diga Jesús, Jesus, Yeshua, sigue siendo el mismo Dios, el mismo Mesías, el mismo Cristo, el mismo Salvador. Y él decía: no sirve la traducción no tiene poder, no te debes de bautizar en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque tienes que regresar al hebreo, al arameo, al latín. El problema es de que yo no sé hebreo, yo no sé latín y yo no sé arameo. ¿Qué quiere decir? Que estaba regresando el cristianismo y limitándolo a los judíos y no a los gentiles. Pero si usted recuerda, en la Biblia, en el día del Pentecostés, hablaron en otras lenguas. ¿Qué lenguas hablaron? Empezaron a hablar en otros lenguajes. Dice la Biblia que los que estaban ahí dijeron que están borrachos, que están ebrios estas personas, y empezaron a escuchar lo que decían estos hablando en otras lenguas. Y de repente vinieron gente extranjera desde fuera y dijo: ¿qué no son estos hebreos que hablan el hebreo? ¿Por qué están hablando en mi idioma? ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado que el mensaje, el plan de salvación, las buenas nuevas llegaran a todos los pueblos, a todo linaje, a toda lengua, a toda nación, a todo color, a todo lenguaje. En medio de las lenguas empezaron a predicar el plan de salvación en todo lenguaje.
Porque Dios no quiere limitar el mensaje a aquellos que solo saben hebreo. Y por eso el mensaje llegó hasta México, hasta Guatemala, hasta El Salvador, hasta los Estados Unidos, hasta Pomona. ¿Por qué? Porque se tradujo. No es contra la Biblia, es traducido, y Dios lo quiso, porque desde el día del Pentecostés vimos cómo el mensaje se esparció a través de hablar en otras lenguas, traduciendo el mensaje de las buenas nuevas. Bueno, llegó este joven, empezó a decirle a los jóvenes: ustedes necesitan que hacerse crecer la barba, ustedes necesitan hacerse crecer las patillas, ustedes necesitan que guardar el sabático, ustedes necesitan que circuncidarse, ustedes necesitan que parar de comer esta carne. Y muchos le siguieron. ¿Qué está haciendo? Los está regresando a la ley, al viejo pacto. Y Pablo nos advierte de esto. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en las libertades con Cristo que Dios nos hizo libres. Tenemos libertades cristianas. Yo sé que ya voy largo, pasen los músicos a ver si me logran callar, amén. Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, no aprovecharán a Cristo de nada. Si regresan a la ley, de nada les sirvió el sacrificio de Jesús. Y otra vez testifico a todos los hombres que si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Quieres la ley? Pues regresa a toda la ley y te darás cuenta que es imposible, no puedes tú guardarla. Lo que hablamos la semana pasada. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. ¿Está conmigo? Cuidado de regresar a la ley. Uno más, Colosenses 2:16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, por lo que beben, o con respecto a las fiestas religiosas, o la luna novena, o el descanso del sabático. Escuche bien, la gente: y ustedes no hacen esto, ustedes no hacen lo otro, ustedes comen esto, ustedes comen lo otro, ustedes no guardan el sábado, ustedes. Que nadie les juzgue de esto. Por esto, después Pablo dice: para mí el comer carne no me es pecado, pero si le hace a uno de los débiles, no voy a comer para que no haga piedra de tropiezo. Pero para mí el comer carne no es pecado. Dice que nadie los juzgue de comer, de vivir, de aquellas fiestas. Usted celebra en esa fiesta, eso no es de Dios. Nadie juzgue esto. Todo esto era una sombra de las cosas que han de venir. La realidad se halla en el cuerpo de Cristo. Todo esto era un ejemplo, una sombra de Jesucristo. Y luego en el versículo 18, al fin del 18, dice: los que hacen esto, los que hacen ¿qué? Los que juzgan de lo que comen, de las fiestas, del reposo, tales se entremeten en cosas que no ven y no conocen, vanamente hinchándose, envaneciéndose, vanagloriosos por su propia mente carnal, juzgando, atacando. Cuando la gente ataca, está regresando a la ley. ¿Por qué quiere regresar a las normas de la ley? Ahora, termino aquí. La pregunta es esta. Aquí está la pregunta clave. Todos están aquí: wow, no sabía esto. Ok, entonces ya no es mis hechos, es por la gracia de Dios, no es por la ley, no es por las obras. Ahora la pregunta es: si Dios es amor, si Él sabe que yo soy débil, si Él sabe que yo soy un humano, si Él sabe que yo tengo defectos, si Él sabe que yo soy humano y con problemas, y Él murió en la cruz para perdonarme de todos mis pecados, si Él es mi abogado cuando viene el acusador, entonces la pregunta es: ¿puedo seguir pecando? Porque recuerde, si hablamos de la Biblia, Dios nos quitó de la esclavitud de la ley, nos libró de las normas y de los reglamentos antiguos. Nos salvó y nos salva no por obras, sino por un regalo de Dios. Entonces, mi hermano, ¿puedo seguir pecando? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Romanos 6. Romanos 6. ¿Qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que éramos muertos al pecado, ¿cómo volveremos aún a él?
Si ya morimos al pecado, ¿por qué regresar al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos con una nueva vida. Algo debe cambiar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideramos muertos al pecado para vivir para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos morales, ni obedezcan a las concupiscencias, a los pensamientos malos, ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado nos enseñoreaba a vosotros, pues no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Antes en la ley pecábamos porque no había otra, no había esperanza, no había manera de poder cumplir la ley. Pero ahora que estamos en la gracia, que Dios nos perdonó y nos dio un regalo, no debemos de pecar. Debemos ser los más agradecidos, debemos de ser los más dichosos, porque Él me perdonó mucho, yo le debo mucho y debo de cambiar todo dentro de mí. Porque ya no estoy bajo la ley de letra, estoy bajo la ley del Espíritu. Y ahora el Espíritu me redarguye. Ahora la conciencia me dice: un hijo de Dios no habla así, un hijo de Dios no ve eso, un hijo de Dios no viste así, un hijo de Dios no actúa así, un hijo de Dios no responde así. Porque el Espíritu nos dio una nueva ley. Estamos en Cristo Jesús. ¿Seguiremos en el pecado? De ninguna manera. Hablo como humano, vuestra humanidad débil, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a Dios en justicia. Así como te gustaba, tómate otra. No, hermana, no, hermana, no, mujer, vístete, enseña tu cuerpo, enséñala todo. Como usabas tu cuerpo para pecar, ahora usa tu cuerpo y santifícalo, purifícalo, cámbialo, prepáralo para usar tus miembros, tu cuerpo en justicia delante de Dios, para mostrarle al mundo que todo cambió desde lo interior hasta lo exterior. Ahora que habéis sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie. Y hay mucho más, lo puede leer en casa. En algunas próximas semanas quisiera hablar acerca de las obras y la salvación, porque ahí el verso que leímos: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice: hechura suya somos, creados para buenas obras. Espérenme, entonces, ¿obras o no obras? Venga, la semana pasada vamos a hablar de las obras, vamos a hablar de la ley, del legalismo, vamos a hablar de esto que sigue. Pero hermanos, les estoy diciendo el día de hoy, hay un nuevo pacto, hay una nueva ley, no de letra. La letra mata, la letra nos acabó. Nos dimos cuenta que no merecíamos el perdón, que no merecíamos, no éramos justos, éramos pecadores. Pero vino la nueva ley en Cristo Jesús. Y porque Él es justo, nosotros podemos ser justos. Y porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Sed santo y seguid la paz con todos, porque sin la santidad y sin la paz nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Hay una nueva ley del Espíritu Santo que nos indica, que nos enseña, que nos dice:
qué debo hacer y qué no debo hacer. Y hoy es el momento de, como iglesia, dejar el pecado. ¿Seguiremos en el pecado porque Dios nos perdona? De ninguna manera. No erréis, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los que pelean y son problemáticos, ni los mentirosos, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Sí, Dios es amor, y sí, Dios es perdonador, pero también Dios es justo y quiere que cambiemos nuestra vida. Perseveremos en el pecado de ninguna manera. Yo debo de cambiar mis acciones para vivir bien con Dios. Amén. ¿Cómo le hago? ¿Cómo acepto esto? Bueno, nosotros somos pecadores naturales automáticos, pero la gracia no se recibe natural ni automáticamente. La gracia se recibe como un regalo, pero hay que reconocerla, hay que creerla, hay que aceptarla, hay que recibirla. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibieron y le creyeron. Usted dice: yo necesito caminar en la gracia de Dios. Yo quiero que Dios me cambie, que me cambie desde lo interior. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, porque he cambiado mi comportamiento, pero mis impulsos, mi corazón todavía está ahí, lo que yo quiero. Pero quiero morir a esa carne y quiero andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Yo necesito una nueva ley. Es la ley del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Qué debo hacer? Debo recibirlo, debo creerle a Él. En esta noche yo quisiera abrir el altar. Quizás haya alguien el día de hoy que ha sentido este caminar cristiano muy pesado, muy difícil, tener que cambiar esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ha seguido a Dios basado a la ley de la letra, basado al antiguo pacto. Pero el día de hoy reciba a Dios en gracia y diga: Señor, yo no soy perfecto, pero tú eres perfecto, y yo te acepto a ti como mi Salvador. Ahora ayúdame, santifícame. Sí, voy a cambiar, tengo que cambiar, no quiero vivir igual, pero ayúdame, Señor, dame de tu Espíritu para poder vencer toda tentación de la carne, todo efecto de la naturaleza pecaminosa. Hazme de nuevo. Quiero morir a la carne, al viejo hombre, y quiero renacer de nuevo en una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Venga, pase a este lugar. Si usted dice: yo quiero cambiar, yo quiero un comienzo nuevo. Algunos de ustedes no están bautizados. Me gustaría motivarlos a que pasen al curso Cómo comenzar la carrera, y que lleguen a bautizarse. ¿Para qué? Para morir en la carne y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Oh, es un cambio completo, es un cambio de vida. Dios te da una fuerza sobrenatural, inexplicable, para poder vencer esos deseos de la carne. Venga, pase a este lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque aunque no lo merecemos, su gracia es un favor inmerecido a la humanidad. Señor, no voy a regresar a la ley. No voy a regresar. No me van a confundir otras doctrinas. Yo sé que por gracia soy salvo, y porque he puesto mi fe en ti, porque te he recibido y en ti he creído. Pero no voy a perseverar en el pecado. Voy a operar cambios reales en mi vida. Voy a cambiar, porque para buenas obras me creó el Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Pídale perdón y dígale que entre a su vida, que le haga de nuevo. Dele gracias por reconocer la nueva ley, el nuevo pacto, la nueva dispensación de la gracia, de la misericordia, del perdón. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida.
Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.